La emoción y la razón es ese tipo de relaciones que siempre deben existir, una junto a la otra, pero no una en vez de la otra. Y la emoción hoy día predomina en la política. Explica también el comportamiento que a veces sorprende de muchos electorados en elecciones incluso donde hay plena democracia y plena libertad de expresión. Alguna vez se intentó que predominara la razón. Fue un proceso conocido como ilustración. No se entregó la libertad de expresión, no se entregó la modernidad, no se entregó el predominio de la ciencia sobre la religión. Pero hoy día vivimos una época en que parece predominar sin ningún desafío la emoción sobre la razón. Explica los ataques que se viven en el occidente a la libertad de expresión y a la diversidad. Es un elemento que no se puede explicar sin dos autores claves. Uno es el pensamiento y el pensador polaco radicado en Gran Bretaña, Bauman. Bauman nos entregó conceptos claves para entender la globalización. Nos entregó que la política se rige en nuestros días por el principio de la incertidumbre, que la sociedad es gaseosa, es líquida, que no hay cosas establecidas como ocurrió en el siglo XX o en el siglo XIX, que significa una adaptación constante al cambio. Y en nuestros días, desde Hong Kong a radicarse en Alemania. Se trata de Byung-Chul Han, el pensador, y espero haberlo pronunciado bien, que nos entregó la sociedad del cansancio, que el totalitarismo moderno y no el del siglo XX se explica por la esfera pública como lugar de exposición, donde se trata de cancelar y desterrar al otro, donde las sociedades, incluyendo la política, debe acostumbrarse a esta nueva realidad. En lo personal, agradezco a mis profesores del doctorado, como Ernesto Laclau, con quienes discrepamos en muchas cosas de la coyuntura política, pero que me entregó herramientas para entender lo que aquí ocurre, para entender el populismo, para obligarme a estudiar elementos que me eran ajenos en aquel entonces, como la psicología y también la lingüística estructural. Entender que al principio están las palabras, y quienes lo entendieron antes que nadie fueron la Biblia y los religiosos, y que esos elementos de un verdadero Sanedrín, de elementos de inquisición, también se han trasladado a la política moderna. Está presente en la cancelación, está presente en palabras que incluso están desapareciendo de los palabras del pontífice, como es el pecado, pero que han reaparecido en la política. Esta división entre buenos y malos, en que la emoción predomina en el intento de cancelar al que piensa distinto, de hacerlo desaparecer y antes que nada, hacer desaparecer conceptos y palabras. Orwell lo entendió primero que nadie, en el sentido que al describir la sociedad del futuro iba a haber cosas como la verdad disfrazada, como la verdad impuesta, como el purismo de algunos buenos por sobre los muchos que no seguían sus principios o sus consejos. Era la táctica fascista en nombre del antifascismo. Pero esa emoción se traslada en la búsqueda del placer, en la búsqueda del deseo, en que debe afectar el cambio social, pero no el cambio personal, a no ser que sea para algo mejor. Se trata de un nuevo esquema de instalación de la política a través de la emoción. Y la emoción no es, o es lo contrario, o es lo diferente a la razón. No se busca dialogar, se busca imponer conceptos en un mundo plagado de personajes puros que predican en nombre de las buenas intenciones, en las cuales a veces llegan las peores desgracias. No importa que se esté en lo correcto o en lo incorrecto, no importa el testimonio de pureza personal, lo que importa es la emoción con que esto se explica y la emoción con que esto se concibe. La desactualización de tantos políticos
que trataron de mejorar la sociedad a través de la reforma y no a través del cambio brusco. Es la desaparición de lo que alguna vez creó la Europa de posguerra, como el social cristianismo y sobre todo de la socialdemocracia moderna. Esos elementos han desaparecido en esta esfera donde predomina la emoción por sobre la razón, la imposición por sobre el argumento y la cuasi desaparición del diálogo, elemento importantísimo para entender a la democracia. Se ha alterado el equilibrio que debe existir y hoy día la razón le ha cedido en todo el lugar solo y no en convivencia a una emoción que es útil en la medida que sea un elemento y no el único. Soy Ricardo Israel en mis comentarios y si le gustó, suscríbase por esta vía.